Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de algunas cuestiones de cómo mejorar nuestros ensayos de rutina en el laboratorio. En particular, ¿qué pasa, no? En la vorágine que estamos en el laboratorio, muchas veces se hacen las cosas de determinada manera y no estamos siempre muy atareados, no buscamos mejoras que podamos llegar a tener. Entonces, lo que vamos a hablar hoy justamente es eso, o sea, esas pequeñas cuestiones que podemos optimizar para tener una mejor reproducibilidad, una mayor seguridad en los análisis también, ya sea para la muestra o como para el analista. También cómo poder ahorrar tiempo en las mediciones, en las determinaciones, elegir la mejor técnica para cada ensayo, y también cómo ahorrar dinero, es decir, cómo tener un menor gasto de reactivos en el laboratorio para determinadas técnicas, si hay posibilidad de hacerlo y cómo. Así que bueno, en particular vamos a hablar primero de extracción de grasas, luego de determinación de proteínas por técnica de Kjeldahl y algunos otros usos del destilador automático, que pueden ser no necesariamente para Kjeldahl. Y luego vamos a hablar también de los tituladores automáticos, es decir, de automatizar las titulaciones, y también de Card-Fisher. Entonces, bueno, pequeñas cosas que podemos ver de cada una de estas técnicas, que son solo algunos de los ensayos que hacemos en el laboratorio. Bien, comenzamos con la parte de extracción de grasas. Ya tenemos un pequeño punteado de lo que hablaba antes, pero particular para extracción de grasas. Por un lado, cómo podemos optimizar el tiempo o el gastos en reactivos, en particular en el momento de destilación. Vamos a ver cómo podemos ahorrar la cantidad de hidróxido de sodio que gastamos para hacer la destilación. Luego tenemos, bueno, algo que puede pasarnos, ¿no? Cuando hacemos una extracción, es que, bueno, nos quedamos sin solvente y se nos quema la muestra, entonces se quema la grasa que estamos extrayendo, entonces tenemos que descartar esa muestra y hacer una nueva. Bueno, ¿cuáles son las causas de que pase esto y cómo podemos evitarlo? Por ejemplo, con un protector de analito, que esto es un accesorio, una herramienta que tenemos en el equipo automatizado, pero también hay otras cuestiones. Luego el tema de seguridad que tenemos, que es bastante importante, ya sea el solvente, que no se evapore y que no se queme, porque estamos teniendo solvente con calor, es decir, que está en ebullición, entonces eso puede llegar a ser un peligro. Bueno, cómo evitar que esto sea un riesgo para el ambiente y para los analistas que están usando el equipo, los que están paseando o están trabajando en el laboratorio, ¿no? También, bueno, si el equipo tiene ciertos avisos, ciertos sensores para darnos aviso de estas circunstancias. Y finalmente puede ser que tengamos alguna muestra no usual en el laboratorio, ¿no? Alguna muestra que no venga siempre, y que tengamos dudas de cómo trabajar con la misma. Y bueno, o las muestras que tenemos usuales, bueno, cómo mejorar los resultados que tenemos y tener una buena reproducibilidad. Comenzamos por las distintas técnicas de extracción que tenemos. En general, bueno, una de las más conocidas es la técnica Soxhlet, en la cual el solvente está en contacto de aciclos con la muestra. Entonces, en general, un equipo manual trabaja con un sifón para poder, digamos, hacer un ciclo en el cual la muestra está sumergida en el solvente. Luego, cuando hace el sifón, todo el solvente se va del contacto con la muestra para volver a acumularse. Esto es en los equipos manuales. En un equipo automático esto lo vamos a hacer de una forma mucho más eficiente, pero también así por ciclos. Luego tenemos la técnica de Twisselman o BUT, que lo que vamos a hacer es gotear el solvente en la muestra. Y finalmente la técnica de hot extraction o extracción en caliente, que está, bueno, en Argentina no tiene tantos adeptos, pero sí en otros países, como por ejemplo Brasil. En Brasil se usa mucho esta técnica, que lo que vamos a tener es la muestra siempre sumergida en el solvente, que va a estar caliente. Y bien, nuestro equipo automático lo que nos permite es cambiar estas vidrierías entre sí. Es decir, nosotros tenemos un equipo Soxhlet, pero lo podemos, con solo un simple cambio de vidriería, lo podemos convertir en un equipo Twisselman. Entonces tenemos las tres técnicas para un mismo equipo, de acuerdo a la vidriería que le coloquemos. Bueno, algunos comentarios de estas distintas técnicas, ¿por qué elegiríamos una u otra? Bueno, muchas veces tenemos técnicas o normativas
que nos exigen alguna técnica en particular. Muchas exigen lo que es Twiselman o Boot y otras exigen Software. Son como las dos que más están en exigencias de las normativas. Entonces, bueno, en ese caso no nos podemos ir de ahí, ¿no? Tenemos que sí o sí movernos en esa técnica que nos indica. Cuando no tenemos una técnica que seguir, podemos elegir. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos que la técnica de hot extraction es mucho más rápida, la segunda es la técnica Twiselman y por último la más lenta es la de Software. Pero luego la que menos consume solvente es la de Twiselman. Y también muchas veces es la más difícil. Tenemos notas de aplicación en la página de Bucci, en la que muchas veces hay comparativas de distintas técnicas con las distintas técnicas para una misma muestra. Entonces, podemos ver, bueno, qué resultados se obtiene con cada una, qué reproducibilidad tenemos, cuánto tiempo se emplea, cuánto volumen se gasta de reactivo y demás. Y lo que tenemos también es que con un equipo automatizado lo que podemos hacer es recuperar hasta más del 90% del solvente que utilizamos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener nuestros vasos, nuestros 60, 80 mililitros de solvente, y al final vamos a hacer un secado de nuestra muestra y se va a recuperar todo el solvente en una botella. Entonces, ese solvente se puede volver a utilizar para la siguiente extracción. Luego tenemos, estas son varias características que comenté antes y vamos a ver cómo mejorar. Por un lado, habíamos dicho que si se nos quemaba la muestra, la grasa, entonces perdíamos la muestra. Una forma de, digamos, evitar esto es tener este protector de analito, que lo que nos va a hacer es poner un sensor que detecta cuando el solvente baja de un determinado nivel. Entonces, si pasa eso, nos va a dar un aviso y va a parar de calentar esa muestra. Entonces, la grasa no se va a quemar y yo voy a poder incorporar ese solvente que tenemos y continuar luego con la extracción. Pero bueno, ¿por qué se pierde el solvente, no? Entonces ahí entramos en esta parte que también tiene que ver con la seguridad, porque obviamente no queremos que se pierda el solvente hacia el ambiente, porque está caliente y eso puede llevar a un problema grave. Por un lado tenemos la posibilidad de usar un chiller como para alimentar a los refrigerantes. ¿Qué nos lleva a esto? O sea, con el chiller no puede determinar la temperatura de los refrigerantes, entonces, por ejemplo, si se usa agua se puede setear en 10 grados, o si se usa una mezcla con etilenglicol y agua, lo que vamos a hacer es una temperatura de 0 o de, por ejemplo, menos 10 o menos 20 grados. De esto nos aseguramos de que sí o sí, por más bajo que sea el punto de ebullición de mi solvente, va a estar al momento de chocarse con la masa fría, que es nuestros condensadores, sí o sí se va a condensar y va a bajar y condensar correctamente y no lo vamos a perder en el ambiente, ¿no? Cuando usamos agua de la canilla, no podemos regular la temperatura que tiene, entonces si tenemos un agua de la canilla con temperatura alta, puede ser que perdamos solvente. Y bueno, además otra ventaja que tienen los chillers es que estamos evitando una pérdida de agua, un gasto de agua muy alto, por un lado de la ecología, digamos, y obviamente es un valor, ¿no? Es un gasto el agua. Bien. Y por otro lado, otra razón por la que podemos perder solvente es por las conexiones, ¿no?, de cada parte de vidrio que tenemos en el equipo. Los equipos automáticos tienen un cierre automático, unos O-rings que son resistentes a solventes, que son fáciles de cambiar si hace falta. Entonces, nos aseguramos que por ahí no vamos a perder solvente. Los equipos manuales, tal vez tenemos unos esmeriles que si no están del todo bien, o a veces se ponen unas gomas, y eso puede ser que haya fugas de solvente, entonces nos baja la cantidad de solvente en el vaso, porque se está perdiendo el ambiente y eso puede ser muy grave. Luego, por el tema de las muestras, siempre tenemos que tener en cuenta que aproximadamente la cantidad de muestra que usamos es para tener unos 0,7 gramos de grasa en cada, digamos, cartucho de extracción. Entonces, eso por un lado, o sea, tenemos que adecuar la cantidad de muestra que tomamos para tener una extracción eficiente. Y por otro lado, tenemos que tener una buena homogeneidad de la muestra. Y esto es para aumentar la superficie de contacto de, o sea, las porciones de muestra con el solvente caliente que vamos a extraer la grasa. Y también necesitamos que sea homogéneo para, si hacemos varias repeticiones de la misma muestra, si está homogénea, o sea, si está bien molida,
vamos a poder tener una mayor reproducibilidad. Para eso nosotros tenemos un equipo que se llama B400, que es un molino que no tiene transferencia de calor, que lo hace de forma muy rápida, con unas cuchillas que pueden ser de cerámica o de acero. También pueden usar o algún otro molino, pero siempre tener en cuenta que no tengan una transferencia de calor para no perder la muestra, ni agua, ni grasa, ni nada que podamos llegar a perder porque se queda en el recipiente inicial. Y otra situación que tenemos con muestras, y que, bueno, muchas veces hay muchas dudas de, bueno, ¿se hace hidrólisis? ¿Qué es la hidrólisis? Y demás. Nuestra muestra contiene grasa que está libre. Cuando vamos a, si así como está nuestra muestra, la molemos y la vamos a extraer, nos va a sacar solo esa grasa. Pero, si nuestra muestra tiene grasa ocluida o está pegada, por ejemplo, a proteínas y demás, eso depende de la composición de la muestra o la naturaleza de la muestra. Lo que nos va a ocurrir es que esa otra grasa va a quedar en la muestra, o sea, no se va a cuantificar. Y también nos puede pasar que se cuantifique una parte, entonces tengamos mucha falta de reproducibilidad en las mediciones. Entonces ahí entra la hidrólisis. ¿Qué lo que va a hacer es, se usa un equipo como este, que, bueno, obviamente nos da calor, y vamos a poner ácido, entonces la muestra se va a disgregar, entonces vamos a poder separar esas grasas que están ocluidas de la proteína a la que está pegada o al otro compuesto que esté pegado, y lo vamos a poder recuperar. Y lo que tiene de beneficioso esto es que tener un equipo como este, con un equipo automatizado, es que no tenemos que hacer ningún traspaso de muestra, sino que directamente la muestra con la grasa que vamos a sacar de nuestra muestra a partir de la hidrólisis, la vamos a recuperar en un recipiente de vidrio que tiene en su base una parte porosa, que bueno, acá también se ve, y eso así tal cual está, lo vamos a colocar en el equipo, sin necesidad de hacer ningún traspaso ni nada. Entonces no tenemos ningún tipo de pérdidas. Entonces bien, ahora sí podemos ir con el equipo. Bien, este es nuestro equipo de extracción de grasas, el E500. Acá tenemos, bueno, este es con una pantalla táctil totalmente, que podemos tener un montón de accesos a las metodologías que estamos usando. Esto en particular tiene una técnica de Twieselman, que tiene primero un paso de extracción, que podemos setear un tiempo determinado y una potencia de los calentadores para nuestro tipo de solvente. Eso está bien, viene preseteado, pero lo podemos editar. Y luego tiene un paso de secado. Bien, acá vamos a ver, este paso de secado lo que va a hacer es el solvente luego de nuestra extracción. Acá vamos a tener acumulado solvente y grasa, y lo que nos va a hacer es evaporar el solvente y lo va a enviar a esta botella, que es donde vamos a recolectar ese solvente para volver a utilizarlo. Tiene un sensor de nivel también, que para avisarnos cuando está lleno, poder sacar esa botella y reutilizar este solvente. Los vasitos donde tenemos el solvente tienen este material poroso, que lo que va a hacer es homogeneizar cuando estamos haciendo la ebullición de nuestro solvente. Entonces, hace función como si fuera de plato poroso. Entonces, la ebullición es mucho más homogénea. Bien. Y aquí vamos a poner nuestra muestra. Que bueno, como esta es una técnica de Twieselman, es una vidrería para Twieselman, lo que va a hacer es va a evaporar el solvente, va a condensar en los condensadores y luego va a gotear en esta parte. Esto después, con el momento de utilizar, se baja de forma neumática y cierran estos, los O-rings directamente con su respectivo lugar. Y esto también tiene sensores que, por ejemplo, si queremos iniciar una extracción con el equipo abierto, no nos lo permite, sí o sí tiene que estar cerrado, o sea, con ese cierre neumático. Si están estas placas o puertas protectoras, están arriba, también nos avisa de que no lo podemos hacer. Y si no hay agua corriendo, ya sea agua o refrigerante del chiller, también nos avisa. Eso para asegurarnos de que no vamos a perder todo lo que estamos evaporando. Bueno, del otro lado tengo para mostrarles la parte de software. Cuando tenemos un equipo automatizado como este, en vez de para software hacer un sifón, es decir, gastar todo cantidad de solvente, cuando hacemos una extracción software, y por ejemplo tenemos la muestra hasta acá, lo que nos va a importar es que se llegue a llenar, digamos, esta recámara del solvente hasta el final de la muestra, y luego
baje todo ese solvente con la grasa que va a extraer en ese primer contacto, lo deposita en el vasito y luego se cierra esta cámara, se vuelve a poner el solvente hasta juntar. Otra vez hasta el mismo nivel que nosotros marquemos fácilmente con esto. Y esto lo que tiene de bueno es que es individual, es decir, si yo tengo una muestra que tiene una posición que tiene poca cantidad de muestra y una posición que tiene más cantidad de muestra, podemos subir y bajar esto independiente de cada uno de los niveles. Y lo que se puede setear con el software es que trabaje por cierta cantidad de ciclos, por ejemplo, 20 ciclos, o por una cierta cantidad de tiempo, no sé, 1 hora y media, o lo que pase primero, o cuando se cumplen las dos cosas. O sea, es muy versátil en ese sentido. Entonces, como por ejemplo, nosotros podemos tener una posición con un nivel más alto que otra, lo que va a ocurrir es que alguna posición termine antes que otra, y eso no hay ningún problema. Es decir, si uno seteamos por ciclos y uno llega antes, ese se va a ir al paso de secado luego y va a terminar y va a apagar el calentador de esa posición sin problema hasta y luego va a terminar la otra. No hay ningún inconveniente con eso. No es que vamos a tener que esperar hasta que todas cumplan la cantidad de ciclos para pasar al paso de secado, sino que lo hace directamente. Esto es un sensor óptico y esta es una valvulita magnética que se abre o cierra de acuerdo a la indicación del sensor óptico. Y ahí tenemos los protectores de analito, que eso lo que nos va a hacer es, nos va a indicar cuando tenemos, por ejemplo, cuando se seca nuestra muestra y se queda sin solvente, nos va a dar un aviso, evitando de que se siga calentando esa grasa y se queme. Entonces, nos lo va a avisar. Y otra función que tiene es que algo que se llama Smart Drying. Lo que va a hacer es, va a regular el momento del secado, no siempre con la misma temperatura, sino que va a ir bajando la temperatura de acuerdo a cuanto más cerca estamos de haber evaporado todo y recolectado en la botella. Entonces lo va a ir ajustando de acuerdo al nivel de solvente que tenemos. Muy bien, aquí volvemos. Muy bien, continuamos con la presentación. Muy bien. Y ahora pasamos a la parte de Kielder. Bien, para hacer esta determinación de proteínas también tenemos algunos desafíos, ¿no? Que para poder mejorar nuestra técnica. Por un lado, el tema del dinero, del ahorro de solventes que podemos llegar a tener. En particular, vamos a hablar de ahorro de hidróxido de sodio en el paso de destilación. Luego también, tenemos mucho consumo de solventes en la digestión y también mucho consumo del tiempo y que puede llevarnos a resultados erróneos o digestiones incompletas. Entonces, podemos llegar a optimizar nuestra técnica de digestión. Para eso tenemos una herramienta que pueden descargar, la vamos a ver, que está muy, muy buena para esto. Luego, cuando puede ser que tengan mucha demanda de cantidad de muestras en el mismo día, entonces para ello vamos a elegir el digestor correcto para poder solventar esta cantidad alta de muestras y también de diferentes tipos de muestras. Y por otro lado, podemos tener algún cambiador de muestras para automatizar aún más el paso de la destilación. Y finalmente, nosotros tenemos para la determinación de Kielder 3 pasos, ¿no? Por un lado, de la digestión, que eso ya hablamos de que vamos a poder hacer alguna optimización, el paso de destilación y finalmente la titulación. En este paso muchas veces tenemos optimizados los dos anteriores, pero en la titulación lo hacemos de forma manual, con una bureta de vidrio. Y tenemos el resultado en papel. O sea, tenemos un volumen que anota o piensa o recuerda el analista que lo haya hecho y eso lo vuelca tal vez en un Excel para poder obtener un resultado, porque este volumen lo queremos convertir a porcentaje de proteína o porcentaje de nitrógeno en mi muestra. Entonces, también puede pasar que
cuando yo titulo la muestra me da un valor, pero cuando la titula otra persona le da otro valor, porque puede pasar que es muy alta la bureta, entonces si tenés distinta altura te tenés que subir un banquito, eso es inseguro y demás. Entonces, bueno, ¿cómo podemos solventar todo esto? Es con un titulador automático. Entonces, hay distintos niveles de tituladores que después los vamos a ver, pero también lo podemos hacer que directamente lo conecte con un destilador. Entonces, ahí vamos. Por un lado, el tema del ahorro de reactivos para lo que es la destilación. En particular, bueno, Bucci sacó hace unos 6-7 meses los equipos de destilación nuevos de la línea K365 y hizo algunas mejoras, que no voy a hablar de todas ellas porque sería muy aburrido, sería muy enfocado a esto, pero sí hay algo que es particularmente novedoso, que es un detector de reacción que nos va a hacer ahorrar hidróxido de sodio que estamos gastando. El hidróxido de sodio que usamos para las destilaciones es el hidróxido al 32%, y bueno, siempre se colocaba este hidróxido de sodio en exceso, ¿no? Y se hacía lo mismo, la misma cantidad para los blancos, para las muestras y para las sustancias de referencia. Como se ve acá en este primer ejemplo, de acuerdo a la cantidad de ácido que teníamos inicial, para poder neutralizarnos y asegurarnos que había que no íbamos a tener problemas, se hacía con una regla de 4,5 por el sulfúrico inicial. Nosotros lo que necesitamos es que haya un pH lo suficientemente básico como para que todo el amonio que teníamos se convierta en amoníaco para poder destilar. Entonces, inicialmente teníamos 90 mililitros, por ejemplo, para este ejemplo que es de 1 gramo de queso, 90 mililitros tanto para el blanco como las muestras o las sustancias de referencia. Con este detector de reacción, lo que vamos a lograr es que disminuir el gasto del hidróxido de sodio. Entonces, por ejemplo, para el blanco no vamos a tener mucha diferencia porque nosotros cuando tenemos el blanco, este no tiene cantidad alta de proteínas o de nitrógeno. Entonces, es muy poco lo que reacciona con el sulfúrico que ponemos en la digestión. Entonces, tenemos que neutralizar todo el sulfúrico que tenemos. Entonces, por eso se gasta bastante. Pero para las muestras, el gasto es mucho más bajo. Tenemos un gasto de 68 mililitros para este ejemplo, versus los 90 que teníamos sin este detector. Y para la sustancia de referencia, más o menos intermedio. Esto lo que tiene así de llamativo es que vamos a poder tener en este ejemplo en el cual hacemos 5 muestras por día, un retorno de la inversión de adquirir un destilador que tenga este accesorio en menos de un año. Y solo pensando en 5 muestras por día. ¿Sí? Esto porque el ahorro que se obtiene de no gastar tanto hidróxido de sodio al 32%. Acá tenemos un video de cómo funciona. Esto que dice, bueno, con RDS es el detector, el sensor de detección de reacción, y este es sin. O sea, esto es la forma usual y esto es con este sensor adicional. Bueno, ahí ve cómo mientras está reaccionando, mientras está haciendo la neutralización, hay ciertas proyecciones, ¿no? O sea, es una reacción muy exotérmica, el agregar una base sobre un ácido muy concentrado. Entonces, ahí se ve bien que en la primera parte hay un montón de proyecciones. Luego se calma eso, o sea, ya no hay más reacción, y sino que se sigue agregando el reactivo. Espero que ahora cuando lo volvamos a ver, puedan enfocar en eso. Ven que primero es muy explosiva la reacción, y luego se calma y sigue agregando reactivo, ahí está, en exceso porque tenía seteado los 90 mililitros. En cambio, con este accesorio corta antes. Entonces tenemos un ahorro interesante de reactivo y tan interesante que podemos llegar a tener un repago del equipo en menos de un año. Depende del uso. Bien. En cuanto a los digestores, bueno, esto también va para la destilación. Podemos tener una herramienta que tiene Bucci de distribución gratuita que la pueden descargar en App Store o en Play Store. Yo tengo acá una versión que les voy a compartir que es en la computadora, que tiene muchos beneficios. Esta aplicación se llama Kiel Optimizer. Entonces, vamos a ir a nuestro Kiel Optimizer. Lo que le tenemos que setear es, bueno,
qué equipo vamos a usar, qué analito vamos a determinar, si va a ser nitrógeno o va a ser proteínas, qué equipo tenemos, qué tipo de tubos vamos a usar en ese digestor, por ejemplo, si van a ser tubos de 100, de 300 o de 500 mililitros, y el tipo de catalizador que vamos a usar. Luego le vamos a poner composición de la muestra, la cantidad de muestra que queremos usar y la normalidad del titulante. Entonces, con estos parámetros que nosotros vamos a colocar, nos va a ir cambiando parámetros y volúmenes que vamos a usar en la digestión y en la destilación. Entonces, nos va a decir cuánto sulfúrico vamos a usar, cuánta cantidad de catalizador, si es en tableta o si es en polvo, va a ir cambiando, la cantidad de agua, y bueno, a partir de esta regla del hidróxido del 32%, cuánto es que va a ir, si usamos este sensor del que hablé antes, no haría falta esta parte, y demás. Y también nos da un resultado aproximado de cuánto vamos a gastar de volumen de titulante, cuánto nos vamos a tener de desviación y demás. Y algo que tiene como muy atractivo es que podemos acceder a cierta información adicional de todo esto. Por ejemplo, la parte de ácido sulfúrico, si vamos acá a MOR, nos va a poner, bueno, cuánto se consume de ácido en la muestra, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a cantidad de grasa que tenemos en la muestra, cantidad de proteína y cantidad de carbohidratos que tenemos, es la cantidad de sulfúrico que vamos a tener que agregar en mi muestra. Así como esto, como ven, bueno, lamentablemente lo tenemos en esta aplicación solo disponible en inglés, pero es bastante intuitivo, tiene, bueno, como ven son 58 páginas, también habla de la titulación, es muy, muy interesante para tener más información de la técnica de Kjeldal. La verdad que es muy bueno y es muy dinámico esto de, de acuerdo a lo que toquemos en la aplicación, nos va a la parte del manual específico de este tema. Así que bien, otra cosa que podemos hacer con esto es exportar a PDF, entonces podemos tener uno de estos por cada muestra que tengamos, para tenerlo de acceso fácil en el laboratorio, para definir, digamos, los volúmenes que vamos a usar para las digestiones o para las destilaciones, ¿sí? Si tenemos un equipo que no nos guarda en la memoria los métodos. Y acá dentro de la ayuda, dentro de la literatura, tenemos esta guía de Kjeldal o información sobre los catalizadores en tableta que proporciona Bucci, pero son bastante análogos a algunos otros que se usan acá. O sea, cuáles son las ventajas de usar solamente los catalizadores comunes o hacerle algún agregado adicional de, no sé, algún antiespuma o demás, de acuerdo a la muestra que tenga, y algunas otras técnicas. La verdad que está muy buena esta herramienta para tener acceso fácil y a información muy, muy rica. Que bien, ya la pueden descargar, que lo optimiza. Y bueno. Bien. Luego tenemos distintos tipos de digestores para poder hacer este paso inicial de la determinación de proteínas. Entonces, por un lado están los digestores que son de IR o de radiación infrarroja y los digestores de bloque. Tienen algunas diferencias y ventajas de acuerdo a lo que vayamos a realizar. Entonces, los de infrarrojo o IR tienen un calentamiento mucho más rápido y esto hace que, bueno, las digestiones lleven menos tiempo. Los de bloque tienen un tiempo más lento del calentamiento y son digestores un poco más largas, pero la ventaja que tienen es que son digestores de más cantidad de posiciones. Tenemos los digestores de IR, son de 6 o 12 posiciones, se podrían no usar todas si alguien no necesita usarlas todas, y los digestores de bloque son de 20 posiciones. Y lo ideal es que siempre se usen las 20 posiciones para las muestras. Bien, y lo que tenemos también es que hay alguna técnica que pide exclusivamente que sean los digestores de bloque los que se utilicen, porque bueno, es una tecnología un poco más vieja, pero tiene cierta homogeneidad en este bloque, entonces en alguna técnica recomienda este tipo de determinación. Y lo que tiene también es, bueno, tenemos todas las posiciones
una sola vez arrancamos la digestión y vamos a tenerlo todas. Y tiene la posibilidad de ser automático, es decir, que cuando se termina la digestión, automáticamente se elevan, así como está en la foto, los tubos del contacto con el bloque, entonces así se puede empezar a enfriar sin intervención del analista. Y los digestores IR, la cierta ventaja que tienen es que son mucho más versátiles. Podemos usar tubos de distintos tamaños, los tubos de 100 mililitros, los de 300, que son los estándar, o los de 500, esto va a depender de las muestras, ¿no? Tenemos muestras con mucha cantidad de proteínas, puede ser que podamos adaptar nuestra técnica a los tubos de 100 mililitros, que se llama microkielder la técnica, de forma tal de usar menos cantidad de muestra, menos cantidad de reactivos, y entonces optimizar desde ese lugar, desde el gasto de reactivos que estamos teniendo. O también puede ser que tengamos muestras que tienen poca cantidad de nitrógeno, o bien muestras de agua, por ejemplo, que tenemos que poner mucha cantidad de agua para hacer la digestión. En ese caso se usan los tubos de 500 mililitros, entonces podemos utilizar estas mediciones. Además, los digestores IR los podemos adecuar a otro tipo de técnicas de digestión, como puede ser la determinación de DQO, que es la de demanda química de oxígeno, o también cuando hay algunas técnicas que piden durante la digestión hacer un agregado de agua oxigenada, eso también se puede adaptar con ciertos tubos. Esto no lo podemos hacer con los digestores de bloque, que bueno, la ventaja que tienen es que tenemos en una misma digestión las 20 posiciones. Bien. Y finalmente tenemos, cuando tenemos mucha cantidad de muestras, además de obviamente usar los digestores de 20 posiciones, también podemos tener un cambiador automático para hacer la destilación. ¿Esto cómo va a funcionar? Vamos a colocar todas nuestras muestras, que van a ser, puede ser de 24 o de 48 posiciones. Vamos a tener un destilador, que el modelo es el K375, que ya viene con un titulador incluido dentro del equipo. Y lo que va a hacer es, nosotros le vamos a dar iniciar, le vamos a decidir cuánto peso tiene cada uno de mis tubos, cada una de mis muestras. Eso se va a cargar y directamente con iniciar una vez sola, el equipo va a hacer la destilación de cada una de las muestras que tenemos y va a hacer la titulación y nos va a dar finalmente el resultado, sin ningún tipo de intervención, ¿no? Esto es la máxima automatización que tenemos para el momento de hacer la destilación. Esto también podemos tener reportes asociados, puede asociarse también a un software con el manejo. Y también está pensado para tener un manejo de usuarios o un nivel de integridad de datos. Y finalmente, otro caso que podemos llegar a tener es, como les hablaba antes, el tema de tener un reporte luego de hacer todo este trabajo que además de llevar mucho tiempo, lo tenemos que hacer de forma cotidiana, entonces se puede tener un titulador automático. Hay una posibilidad de conectar estos tituladores automáticos directamente al destilador, como se ve ahí en la foto. Entonces vamos a tener directamente los resultados, igual que mencionaba antes, pero bueno, haciendo el cambio de tubo para destilar de forma manual. Vamos a tener todos los resultados, ya sea en un equipo, en una impresora, en un PDF o directamente para enviar a la computadora. Entonces vamos a optimizar la parte de la titulación, que muchas veces varía un poco de acuerdo al analista que tenemos, directamente con un equipo de titulación automática. Ahora sí, vamos a poder pasar hacia los equipos. Ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, acá tenemos un digestor que es de los IR, tenemos las 12 posiciones. Este es un equipo automatizado, entonces podemos crear, por ejemplo, una rampa de digestión con distintos momentos con distintas temperaturas. Y
sino algo que no comenté antes, es el tema de la seguridad cuando trabajamos con un digestor, ¿no? Esto estamos teniendo ácido sulfúrico muy concentrado y que se está calentando. Entonces, cierta parte se está evaporando. Además que también se evapora dióxido de carbono, de que se está quemando de las muestras. También estamos evaporando otros sulfuros y el mismo ácido sulfúrico. Entonces lo que tenemos que hacer es esto, neutralizar estos gases que se están generando con un equipo. Ese equipo es un scrubber, que lo que vamos a tener son distintos pasos. Esto va a venir directamente desde el digestor hacia acá. Esto entra con una manguerita por aquí. Tenemos la conexión, entonces esto lo podemos sacar y colocar cuando lo necesitemos. El primer paso que vamos a tener es una condensación, porque sobre todo con muestras que tienen mucha cantidad de agua, esto lo vamos a necesitar para sacar la cantidad de agua y evitar que el paso siguiente, que acá vamos a tener hidróxido de sodio, que es la neutralización justamente de estos vapores ácidos, que no se nos neutralice muy rápido. Y otra función que cumple, muy importante, el condensador, es bajarle la temperatura a los gases que estamos obteniendo. Ustedes piensen que estamos calentando a unos 400, 500 grados. Entonces, si ese vapor con mucha temperatura directamente lo mandamos a una trampa con hidróxido de sodio, probablemente parte de los gases ácidos se evaporen y no lleguen a condensar aquí. Entonces tenemos que tener sí o sí este paso de enfriamiento de nuestro gas. Y luego pasamos a un tercer paso, que es para condensar si queda algún aerosol o algún otro compuesto que tengamos, lo atrapamos acá con carbón activado. Y finalmente así lo podemos liberar. ¿Qué ocurre cuando no tenemos un scrubber, por ejemplo, y decimos, bueno, lo ponemos directamente el digestor en una campana? Entonces esos gases que son ácidos se van por la campana. Nos va a dañar la campana, porque esto es ácido, va a comer todo, por más resistente que sea nuestra campana, algo va a comer, y además va a empezar a comer al equipo, porque ustedes piensen que tiene esto parte de metal, partes electrónicas y plásticos y demás, entonces eso va a empezar a comer al equipo. Ya al poco tiempo, en menos de un mes de uso dentro de una campana, se ven los equipos que están todos mal, todos carcomidos, así que siempre recomendamos tener un scrubber o algo para neutralizar esos gases antes de pasarlos, por ejemplo, a una campana. Bien, y tenemos aquí unas comparativas que quería mostrarles. Bueno, obviamente tenemos distintos tipos de tubos y distintas marcas que comercializan equipos de Kjeldal. En particular, Bucci tuvo sus orígenes creando el rotavapor, bueno, justo lo tenemos acá, que esto lo hacían en un inicio, obviamente soplando vidrio, son como pioneros en este tipo de soplado, bueno, primero con personas y luego que se hizo de toda la forma industrial, pero bueno, con la parte de vidrio es donde se especializan y es, bueno, su historia, su nacimiento. Entonces, los tubos que se usan para lo que es Kjeldal tienen un grosor muy ancho, creo que son, no tengo el número ahora, pero esto es un grosor muy ancho comparado con otras marcas, por ejemplo, acá se ve que es muchísimo más finito y tenemos, bueno, un vidrio mucho más grueso. ¿En qué nos beneficia esto? Nosotros estamos trabajando con ácido sulfúrico muy concentrado y luego con ácido bórico ácido hidróxido de sodio también muy concentrado. Entonces, eso hace que con el tiempo estos tubos se vayan como comiendo, degradando. Lo que nos va a hacer es que nos va a durar muchísimo más un tubo que es así grueso que un tubo más finito. Otra ventaja es que al ser un poco más anchos que lo que son en general, tenemos mayor superficie de contacto al momento de hacer la digestión. Entonces, también ese es otro beneficio que tenemos. Y finalmente, bueno, tenemos otras cuestiones, que quería mostrarles esta parte. Que, bueno, esto sería, nosotros tenemos acá, lo tenemos medio lejos, no lo quería mostrar, estas son, bueno, acá vamos a colectar, digamos, todo el gas y es lo que vamos a mandar con esa manguera hacia el scrubber. Pero bueno, esta conexión nosotros la vamos a tener que sacar y colocar de forma frecuente y esto es fácilmente
se quita. Esto tiene también un imán para colocar mientras no se use, que no quede volando, y los materiales que tiene son resistentes a los ácidos que tenemos y fácilmente se pueden quitar para un lavado, por ejemplo, o un recambio si hiciera falta. Entonces tenemos todas las partes así desmontables para poder trabajar bien con las partes de vidrio y poder lavar todo como corresponde. Así que, bien. Y en cuanto a los destiladores, yo siempre hablé de los destiladores nuevos que tenemos, que tienen unos 7, 8 meses de antigüedad, o sea, salieron hace muy poquito el año pasado. Nosotros tenemos acá en nuestro showroom un destilador de los que estaban, digamos, la línea anterior. Este destilador se puede conectar con un titulador automático, por eso tenemos este vasito donde, bueno, acá se coloca el ácido bórico, que lo hace de forma automatizada, y también tiene un agitador magnético, un agitador de hélice. Entonces, cuando termina la destilación, directamente comienza la titulación y obtenemos el resultado en el titulador o en el equipo, sin ningún problema. Entonces, si no, era como lo último que estaba hablando de una mejora en cuanto a los resultados que obtenemos, la facilidad y la trazabilidad que vamos a tener con esos resultados, ¿sí? Entonces, este equipo todavía lo tenemos acá, está con un precio de descuento. Entonces, nada, si alguien está interesado, le podemos pasar más información. Este es el modelo K360 y con posibilidad para conectar con el titulado. Los nuevos modelos son la línea K-Line y This-Line, que, bueno, tienen todas estos beneficios de este equipo y algunas cuestiones nuevas, como esto del detector para el hidróxido de sodio que estamos agregando. Un comentario más. Para lo que se hace de análisis de agua, un destilador como los nuevos, se puede usar también para determinar fenoles, por ejemplo. O sea, otras técnicas que requieran pasos de destilación, o para determinar, por ejemplo, amonio, o para determinar nitratos y nitritos por la técnica de Barda, se pueden adaptar estos equipos con alguna librería adicional o no, depende del caso. Para de Barda se usa otro protector contra salpicaduras, pero para lo que es fenoles no hace falta. Con este mismo destilador pueden realizar la determinación, o sea, el paso de destilación para los fenoles. También estos equipos se usan, por ejemplo, para determinación de alcohol, para determinación también de sulfuros. Entonces, los destiladores son muy versátiles, son destiladores al vapor, que se pueden usar para más de un propósito, no solo para la parte de Kjeldahl en el laboratorio. Qué bien, ahora volvemos para hablar de titulación, que es nuestro último tema. Muy bien, ahí retomamos. Muy bien. Aquí estamos entonces con la parte de titulación y Carl-Fischer. Esto es, bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bien, tenemos algunas cuestiones, ¿no? Acá ya las mencioné un poquito antes también. Por un lado, cuando hacemos titulaciones automáticas o titulaciones en el laboratorio o terminaciones de Carl-Fischer, lo que más nos importa es tener reproducibilidad. Esto comparando sobre todo cuando tenemos una titulación manual, que utilizamos una bureta de vidrio que tiene que estar bien limpia, que se limpia con potasa y demás, y que a veces nos pasa de que el enrase lo vemos distinta persona. También hay un tema de, a veces con la altura, que no tenemos una bureta muy larga, porque, tiene una buena graduación, entonces tenemos que subirnos a algo para poder ver ese enrase. Y obviamente depende de la altura de cada uno, lo vamos a poder ver distinto. Entonces eso lleva a una diferencia en los resultados o una falta de reproducibilidad. Entonces, eso lo eliminamos obteniendo un titulador automático. Después, cuando tenemos mucha cantidad de técnicas, podemos requerir, aunque tengamos un equipo automático, tener un montón de reactivos. Entonces, tenemos la posibilidad de tener equipos con buretas intercambiables que ya estén asignadas a algún reactivo en particular. Entonces, fácilmente podemos cambiar de una técnica a otra, eligiendo el electrodo indicado y la bureta del reactivo indicada para poder realizar la determinación.
Y, bueno, otra cuestión que tenemos al momento de hacer titulaciones o de realizar CARE-Fisher es qué pasa con el dato, ¿no? O sea, cuando hacemos una titulación manual, obviamente que nuestro dato está escrito en un papel o en un Excel o en algún lugar de registro y se ingresa de forma manual el volumen gastado. Y después tenemos que hacer una cuenta con ese volumen gastado, ¿no? Para expresarlo, no sé, en porcentaje, en miligramos por gramo, etcétera. Entonces, lo que podemos hacer con los equipos automatizados es ya directamente que nos dé un valor, no solamente el volumen, sino el valor que nosotros necesitamos, en la unidad que necesitamos, con la cantidad de decimales que necesitemos, una estadística cuando tenemos más de una medición, y podemos tener esto en algún tipo de reporte, ya sea impreso en una impresora de ticket o en una impresora de red o en una impresora de las comunes USB de oficina. También en un pendrive, en un PDF o en un Excel. Si yo quisiera después hacer un uso de los datos que obtenemos, también puede ser directamente un PDF o un Excel a una computadora, o finalmente un software de gestión de datos. O sea, tenemos un montón de posibilidades de acuerdo a las necesidades del momento, podemos usar una u otra y a veces se puede hacer un upgrade de eso. Y finalmente, bueno, en particular, sobre todo para CARE-Fisher, vamos a hablar un poco de cuando tenemos técnicas que son poco comunes y qué es lo que podemos hacer para optimizarlo. No en particular de titulación, porque la verdad es que hay un montón de técnicas de titulaciones, tenemos que hablar de cada una en particular, se va a hacer un poco tedioso esto, pero cualquier duda, si tienen alguna en particular, de algún tipo de técnica de titulación en particular, nos pueden consultar. Bien. Por un lado, les quiero presentar nuestras líneas de equipos de titulación. Por un lado, tenemos, bueno, las titulaciones manuales, que lo hacen con una bureta de forma manual, y después tenemos 3 líneas distintas de tituladores. La línea más, digamos, como más sencilla o más fácil de usar también, es la línea Easy Plus. ¿Qué es lo que tiene este equipamiento? Es un equipo pensado, por ejemplo, para determinaciones potenciométricas. Después tenemos otro equipo que es para titulaciones redox y otro, Easy Plus, que es para titulaciones argentométricas, es decir, para determinación de cloruros. Estos equipos no están pensados para intercambiar buretas ni demás, sino podemos cambiar el reactivo, si necesitamos hacer, por ejemplo, 2 técnicas de acidez, con 2 reactivos de concentración, con el mismo reactivo, pero con 2 concentraciones distintas, lo podemos hacer sin problema. Y esto nos va a dar un resultado que puede ir directamente a una impresora de ticket o a un software, ¿no? Que es gestión de datos, que sería un software similar a, como decirlo, como si fuera un Excel. O sea, no es que podamos gestionar estos datos, sino que los vamos a tener todos ahí. Vamos a poder crear un PDF de nuestros resultados, por ejemplo, y tener un registro de nuestras determinaciones y una estadística de las mediciones. Luego tenemos la línea Compact, que son los equipos G10S y G20S, que lo que nos va a permitir, esto ya tiene posibilidad de tener distintas buretas, es decir, asociadas a distintos reactivos. Entonces lo que vamos a lograr es que con un mismo equipo, con distintos electrodos, vamos a poder hacer un montón de técnicas que tengamos que hacer en el laboratorio. Y finalmente la línea Excellence lo que nos va a permitir es mucha más versatilidad. Por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer titulaciones como las que suelen ser las redox, que tenemos que hacer un agregado de iodo de potasio y luego titular ese exceso con el tiosulfato de sodio, lo que nos va a permitir es hacer ese agregado, en vez de forma manual, de forma automatizada. Es decir, esta línea Excel nos permite automatizar mucho más nuestras determinaciones. Incluso podemos conectar los cambiadores de muestra para trabajar, digamos, en cola, por ejemplo, decir, bueno, primero vamos a hacer 3 mediciones de tal tipo, después 2 de tal otro, y así, para poder lograr mucho más independencia al momento de realizar las titulaciones. Bien. Bueno, del lado izquierdo tenemos una lista de un montón de tipos de titulación que se pueden hacer con los equipos. Técnicas de acidez, TAN, TBN, cloruros, iodometrías, después determinaciones de vitamina C, por ejemplo, sulfuros también,
calcio, magnesio, hierro, las técnicas complejométricas que se suelen hacer con EDTA como reactivo. Después, para determinar detergentes, tenemos electrodos que miden la turbidez, el fototrodo. Y finalmente, la parte de Carfisher. Que ya que estamos con estos equipos, también tenemos equipos particulares de Carfisher, ya sea volumétrico y columbimétrico, y si no, también la línea Excellence nos permite, además de hacer todas las otras titulaciones que comenté antes, tener el accesorio especial para trabajar Carfisher, volumétrico o columbimétrico, o ambas, en un mismo equipamiento. Entonces, a veces cuando tenemos espacios reducidos en el laboratorio, requerimos tener un equipo que sea multifunción. Entonces, de esta forma lo podemos tener. Un solo equipo que me haga las titulaciones ácido base, las titulaciones de cloruros y también las titulaciones de Carfisher. Bien. Bueno, cada uno de estos equipos tiene el tema del registro de datos diferente. Por ejemplo, bueno, como creo que lo dije, los Easy Plus tienen la posibilidad de tener la impresora de ticket o enviarlo a un software que nos va a hacer solo el registro de datos y vamos a poder crear, por ejemplo, un PDF de nuestro resultado o mandarlo a imprimir a una impresora de línea o de red del laboratorio. La línea Compact ya nos permite conectar, por ejemplo, un pendrive para guardar un PDF o para guardar un Excel directamente en el pendrive, o conectarlo a una compu y que nos exporte automáticamente los resultados que vamos teniendo a la computadora, por un PDF o por un Excel. O también conectar una impresora de ticket o una impresora de línea o de red del laboratorio. Y también nos permite obtener un software de gestión de datos que se llama LabX, que nos permite, además de conectar los equipos de titulación, ya sea línea Compact o línea Excellence, la línea Compact también equivale para la línea Excellence, también nos permite conectar otro tipo de equipos del Mettler Toledo que podemos tener en el laboratorio. Por ejemplo, balanzas, pHímetros, conductímetros, medidores de iones y oxímetros. Luego también lo que es punto de fusión y punto de ebullición, equipos de UV visible, densímetros y refractómetros. Y no sé si me estoy olvidando de alguno. Bueno, también Mettler Toledo tiene equipos de termoanálisis que lo que podemos hacer es conectar las pesadas relacionadas con esos equipos directamente al equipo de termoanálisis. Eso también lo podemos hacer. Bien. En particular para Carfisher, como les decía, o sea, obviamente estas técnicas muchas veces necesitamos también optimizar nuestras mediciones, ¿no? Porque a veces estamos gastando mucho reactivo porque ponemos mucha muestra y se puede optimizar para bajar esa cantidad de muestra que estamos pesando, de acuerdo a que, bueno, la balanza nos permita pesar, y así gastar menos cantidad de reactivo. Entonces, esto se puede optimizar. Mettler Toledo en su página tiene un montón de técnicas de aplicación que se pueden usar y que están accesibles, que nos pueden pedir a nosotros o las pueden descargar directamente. Y entonces, eso nos ayuda a optimizar y a ver cómo mejorar nuestra técnica. Sobre todo esto, de bajar la cantidad de peso de nuestra muestra para bajar la cantidad de volumen que estamos gastando. O bueno, optimizar también la concentración de nuestro reactivo. Tal vez estamos gastando mucho porque estamos utilizando una concentración de reactivo muy diluida y tenemos que utilizar una más concentrada, ¿sí? Entonces, bueno, eso se puede ir como unas mejoras hacia la técnica que tenemos. En particular para Carfisher, tenemos, bueno, hay dos tipos de Carfisher. Tenemos el que es volumétrico y columbimétrico. La diferencia que tenemos acá es, por un lado, bueno, la cantidad de agua que pueden tener nuestras muestras para poder hacer la determinación. El volumétrico va hasta 100% de agua y el columbimétrico va desde 1 ppm hasta 5% de agua. Es decir, es para muestras con baja cantidad de agua. El volumétrico es más versátil porque podemos poner sólidos o líquidos como muestra, pero el columbimétrico solo podemos poner líquidos. ¿Por qué? Porque obviamente el ambiente tiene humedad y nosotros queremos abrir el equipo lo menos posible para que no le entre esta humedad. También que se compensa con lo que se llama deriva, que la está calculando por tiempo. Entonces, bueno, de acuerdo a cuánto tiempo tarda nuestra medición, le va a quitar un valor de agua
que asumimos que está ingresándole por tiempo del ambiente, pero igualmente para el colorimétrico solo colocamos muestras que estén en estado líquido. Entonces, si nuestra muestra es sólida o una muestra líquida complicada, tenemos dos opciones. Utilizar, si sí o sí requerimos el colorimétrico, vamos a utilizar un horno para poder extraer la humedad de nuestra muestra o hacer una extracción. Bien. Y después tenemos algunas opciones particulares para cada tipo de equipo. Para lo que es el volumétrico, si tenemos una muestra que necesita temperatura para poder homogeneizarse o disolverse bien en el solvente que estamos utilizando, podemos utilizar un vaso termostatizable. Eso tiene una camisa, es un vaso con una camisa que se conecta a un baño con una cierta temperatura. Y también hay distintos tipos de reactivo, el reactivo de un componente o el reactivo de dos componentes. ¿Qué implica esto? Nosotros no vendemos reactivos, pero muchas veces nos consultan, porque bueno, ¿cuál tengo que usar, cuál no, demás? Es así, los reactivos de un componente son los más comunes y lo que tienen que son más económicos. El reactivo de dos componentes es mucho más estable en el tiempo. ¿Qué significa esto? Y obviamente es más caro. Los reactivos de dos componentes lo que tienen es lo que se requiere dentro del reactivo, pero como solvente utilizan metanol más imidazol, es decir, usan un solvente, una mezcla de varias cosas como solvente de reacción. En cambio, los de un componente está todo en el reactivo y como medio de reacción está solo el metanol. Entonces, bueno, esto hace que se degrade un poco más rápido el reactivo de un componente, pero es más económico y es como el que se usa usualmente, es el más utilizado. Puede ser que haya algún tipo de muestra que sí o sí requiera el de dos componentes y ahí lo tenemos que usar. Y también cuando se usa poco el Carl Fischer, lo ideal es tener el de dos componentes para tener mayor durabilidad, porque si no lo que puede pasar es, si tenemos el de un componente, abrimos nuestra botella y si se usa muy poco puede ser que se degrade antes de terminar de usar toda la botella. Bien. Y pasando al columbimétrico, este no tiene ningún tipo de bureta, no tiene reactivo que se adiciona, sino que el reactivo que para titular se genera in situ con una celda. Esa celda puede ser con o sin diafragma. Ahí mantenemos dos pequeñas fotos que, bueno, la diferencia es que cuando es sin diafragma, lo que tiene es que es mucho más fácil de limpiar, tenemos una única cavidad donde poner el reactivo y demás. Pero cuando hay muy poquita cantidad de agua, alrededor de 30, 40, 50 ppm, tiene un pequeño error. Cuando hay más cantidad de agua, ya no. Entonces, cuando tenemos tan poquita cantidad de agua y para alguna medición, para alguna técnica en especial, se utiliza el que es con diafragma. En cambio, cuando no hace falta o tenemos más cantidad de agua, podemos poner directamente el que es sin diafragma y es mejor porque es más fácil de limpiar y no tenemos este tema de que en ese diafragma puede acumularse un poco de agua que puede molestar a las mediciones. Bien, cuando tenemos alguna muestra complicada, lo que se puede hacer es poner en el vaso de reacción algún solvente adicional, esto para el volumétrico o para el columbimétrico, para ayudar a disolver nuestra muestra. Entonces, homogeneizar todo y poder hacer la extracción de agua como corresponde. Entonces, depende del solvente, vamos a poder poner más o menos, en general es hasta un 50% de solvente y 50% del reactivo o del metanol. Entonces, depende de la muestra, puede ser que necesitemos esto. Por ejemplo, se puede usar decanol para aceites y grasas, cloroformos para los productos de caucho o algunos aceites. La formamida se usa para chocolate o azúcar. Tileno es muy usado para toda la industria petrolera, también para la parte de aceites, es muy eficiente. Y el tolueno también para alquitranes y ceras. ¿Qué es lo que pasa con esto? Tenemos que tener en cuenta que tienen que ser solventes que no tengan agua, ¿no? Si usamos un decanol que está muy hidratado, o bueno, de grado para análisis, puede ser que se tarde mucho en hacer, digamos, la estabilización del solvente, porque tenemos mucha agua en nuestro solvente, digamos, accesorio, ¿no? Que estamos utilizando para disolver la muestra. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, con el grado de los reactivos que utilizamos. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Y
Eso por un lado, depende de nuestra muestra, vamos a poder agregar estos solventes. Y luego tenemos algunos accesorios que nos van a ayudar a las determinaciones. Por un lado, tenemos navecillas de pesada. Metro Toledo cuenta con unas que son antiestáticas, que son esas de plástico que se ven acá arriba. Se llaman Smart Prep. Y estas son muy útiles para colocar nuestras muestras por diferencia pesada en el Carfisher volumétrico cuando tenemos muestras sólidas. Porque el embudo que tiene calza justo en el taponcito que tenemos para agregar la muestra. Y para cuando tenemos muestras viscosas, como por ejemplo un dulce de leche, una lecitina o, no sé, alguna mermelada o algún tipo de cosa así muy dura. Esta foto creo que es con Nutella también, que tendría ese mismo tipo de textura. Lo que se hace es, como esto no lo podríamos agregar, por ejemplo, con una jeringa, porque es muy viscoso para poder ponerlo, o directamente, digamos, con una cuchara, porque se nos ensucia mucho el soporte. Bueno, Metro ha diseñado esto que se llama Visco Spoon, que es una cuchara para muestras viscosas, que lo que se hace es, se pesa directamente la muestra ahí, y se deja este elemento durante la titulación Carfisher. Durante toda la determinación queda esa cuchara que tiene la muestra y, bueno, como se agita el solvente, está en constante agitación, se va a salir esa muestra de ahí y vamos a poder hacer la determinación sin ningún problema. Entonces podemos tener una pesada exacta. En este caso no es una pesada por diferencia, sino es una pesada directa y queda esta cuchara colocada siempre en el equipo. Y por último, tenemos acá cuando necesitamos tener un horno para determinar la muestra. ¿Cómo funciona esto del horno? Nosotros tenemos, bueno, nuestro equipo, que es el titulador, y vamos a poner en el horno nuestra muestra. ¿Qué hace justamente el horno? Calentar. Y lo que vamos a hacer es, va a calentar el agua, toda nuestra muestra, pero en particular el agua, que es lo que nos importa, y la forma, digamos, de pasar ese agua que está en este horno hacia el titulador es a través de una corriente, que puede ser de aire o de nitrógeno, o sea, una corriente de gas. Y lo que vamos a hacer, obviamente, es primero purgar ese aire antes de que vaya al horno para que llegue ya totalmente seco. Se ponen unas trampas de sílica gel o de tamiz molecular. Tenemos hornos que pueden ser manuales, que va con cualquier equipo de Carfisher, o un horno automático. Un horno automatizado que tiene un cambiador de muestras. Esto lo que nos permite este equipo con cambiador de muestra, que es el eMotion Carfisher, es regular el flujo de forma electrónica que estamos ingresando de aire. Podemos, bueno, tener obviamente una automatización. En los viales colocamos directamente la muestra, lo colocamos, ponemos iniciar y nos va a hacer todas las mediciones de una corrida. Tiene 18 posiciones o 24 posiciones, depende cuál es el equipo. Entonces, 24 para los viales de 10 mililitros. También podemos tener la posibilidad de realizar un escaneo o una rampa de temperatura para poder hacer la obtención de la extracción, o sea, porque efectivamente estamos extrayendo el agua de nuestra muestra. Y eso directamente va hacia, en vez de donde agregamos la muestra, directamente está corriendo ese gas todo el tiempo con esta humedad que está reaccionando con nuestro solvente. Esto obviamente es una ventaja para muestras, por ejemplo, sólidas, para un equipo columbimétrico, o también para muestras, o para un equipo volumétrico, por ejemplo, cuando en la industria del plástico esto se usa mucho, porque no podemos poner un plástico directamente en el equipo, porque no saldría todo el agua que tiene ocluida para poder titularla, sino que tenemos que calentar y hacer que ebulla eso. Tenemos incluso clientes que compraron este equipo automatizado para una técnica en particular que se los requería, y luego adaptaron todas sus muestras a hacerlo de esta forma, porque la ventaja que tiene es que es una automatización. Entonces nosotros ya armamos todas nuestras muestras, las colocamos en el equipo, damos iniciar y luego venimos en determinado tiempo y tenemos todos los resultados. Un comentario es que las determinaciones utilizando el horno llevan un poquito más de tiempo que cuando hacemos la inyección manual, porque obviamente requiere tiempo para empujar todo el agua de la muestra hacia la celda de reacción, pero
como lo hace de forma automatizada, el analista no está pendiente de los resultados, sino que directamente carga todos los pesos de nuestras muestras y directamente va hacia hacer otra cosa y vuelve cuando ya tiene todos los resultados. Algo que no comenté antes, todos los tituladores se pueden conectar a las balanzas de Mettler Toledo para pasar el peso directamente. Entonces, también en cuanto a la parte de reproducibilidad, no nos olvidamos de ese paso, es decir, cuando estamos pesando, directamente está pasando el resultado de la balanza hacia el titulador. Entonces, un pasito menos para realizar y un pasito menos de error que podemos tener al cargar los pesos para obtener el resultado. Bueno, pasamos al que les muestro los equipos CarFisher que tenemos. Muy bien, ahí se escucha. Perfecto. Bien, acá tenemos nuestros dos CarFishers. Este es un equipo volumétrico, en particular es un B30S. Tenemos el modelo B10S, B20S, tienen algunas diferencias. Estéticas son todas iguales. Las diferencias son más que nada de software y manejo de datos y demás. Cantidad de métodos que podemos llegar a tener. En particular, bueno, obviamente tienen toda la pantalla táctil. Podemos tener accesos directos para el trabajo más sencillo. Podemos tener unos usuarios con niveles, depende del equipo, con clave y distintos niveles de acceso para que puedan los analistas modificar métodos o no y demás. Entonces tenemos aquí este tapón que vamos a levantar para colocar la muestra. Obviamente depende de qué es lo que estamos agregando, vamos a levantar uno u otro. En particular, cuando tenemos una muestra líquida, vamos a levantar solo este tapón para ingresar una jeringa, donde va a estar nuestra muestra. Luego tenemos dos tapones un poco más grandes para poner una navecilla de pesada y directamente colocar nuestras muestras sobre. Tenemos también, bueno, obviamente las buretas, son las mismas que las de los tituladores. Esta es intercambiable, por ejemplo, si tenemos un reactivo de 5 miligramos por mililitro y otro de 1, o sea, uno más concentrado y otro más diluido, podemos sacar, las buretas quedan de esta forma. Si nosotros esto lo tenemos ya con algún reactivo particular, esto se puede ir, guardar en otro lado, y luego traemos nuestra otra bureta con otro reactivo para colocar. Esto vale para los CarFisher como para los tituladores automáticos, ¿no? La línea Compact y la línea Excellence. Muy bien. Estos equipos vienen todos con, y tienen reconocimiento automático, es decir, las buretas tienen un chip, este ya tiene informado que es el reactivo de CarFisher de un componente, que es el de 5 miligramos por mililitro. Entonces siempre tiene un reconocimiento automático. Si pensamos en los tituladores potenciométricos, tenemos distintas técnicas. Si tenemos conectado una bureta que no es la que corresponde con la técnica, nos va a avisar el equipo de que no lo puede realizar. O sea, si tenemos conectado un ácido sulfúrico y queremos hacer una determinación de cloruro, nos va a avisar que no es el reactivo que corresponde a la técnica. Bien. Y lo que tienen los equipos de CarFisher tienen asociada ya una bomba para descartar todo el reactivo que tenemos aquí, y acá colocamos el metanol o el solvente para que también lo agregue de forma directa y automática. Entonces no tenemos interacción con los solventes de CarFisher, que son bastante complicados. Tenemos metanol, tenemos yodo, tenemos yoduro, tenemos imidazol, tenemos un montón de cosas dando vueltas, en las cuales por seguridad no es lo ideal estar tratando todo el tiempo. Entonces esto lo hace el agregado del solvente y del descarte de forma automática. Después no solamente sacamos la bomba de la botella, le ponemos su tapa y la ponemos para descartar directamente. Esto con el equipo volumétrico. El columnimétrico también tenemos la bombita que se puede usar. Ahora no la tenemos conectada. La pantalla, como ven, es igual. En general, todos los equipos de Mettler Toledo tienen la pantalla igual para que sea mucho más fácil su uso. Entonces ya tenemos
un titulador o un card fisher, después tenemos un equipo que sea, no sé, muy visible, y la pantalla es la misma, obviamente con funcionalidades particulares de cada uno de los equipos, pero por lo menos es amigable al momento de verlo, que es de la misma forma. Bien, en particular tenemos una celda que es sin diafragma, como ven tiene como una pollera, vamos a decir, y un cátodo en el medio. Esto lo que hace es mucho más fácil la limpieza, ¿no? Cuando tenemos alguna muestra, es mucho más fácil limpiarlo de esta forma que cuando tenemos el diafragma. Entonces, siempre que se pueda, tratamos de recomendar esta celda. Cuando tenemos como decía, una muestra con muy poquita cantidad de agua o una muestra muy compleja, ahí sí vamos a usar la celda con el diafragma. Y aquí tenemos, como esto está pensado para mucha menos cantidad de agua, el vaso está mucho más cerrado. Es decir, la cantidad, la humedad que le pueden llegar a entrar del ambiente es mucho más chica. Tenemos todas las sellas todos los sellos son esmerilados y se le pone una grasa para evitar que se pierda o que ingrese la humedad del ambiente. Creo que estamos con esto. Ya podemos ir a las preguntas que tenemos. Vuelvo a la presentación. No, Glenn, muchas gracias por la presentación. Al momento yo no veo que haya preguntas en el chat, pero si alguien tiene alguna consulta que realizar, pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano y vamos a dar espacio para que hagan la consulta. Sí. Lautaro, si querés abrir el micrófono. Hola Glenda, hola Paola, buen día. ¿Cómo estás? Hola. Yo tengo una consulta con respecto a la titulación de Carl Fisher con el horno de flujo de aire seco. Sí. El aire, que puede ser, bueno, nitrógeno o aire seco, ¿tengo que tener un generador aparte o ya el horno me lo involucra? Para lo que es nitrógeno, sí necesitas un tubo o una alimentación de nitrógeno. Para lo que es aire, o sea, es el aire del ambiente, eso no, bueno, nosotros proveemos una bombita, la cual toma aire directamente del ambiente. Y obviamente tenemos en todos lados, sobre todo acá en Argentina, mucha humedad en nuestros ambientes, por más que le pongamos un aire acondicionado y demás. Lo que se hace es, después de esa toma de aire con esa bombita, pasa por 2 filtros con sílica gel y tamiz molecular para poder llegar hacia la muestra de forma totalmente seco. Para el nitrógeno lo mismo, se tienen esas trampas. Por lo tanto, Glenda, el horno se cotiza junto con la bomba o... Exacto. Exacto. Sí, muchas gracias. Si se necesita que sea con nitrógeno, esa parte no estaría, ¿no? Pero si es con aire, sí. Muchas gracias. Bien. Por nada. Bueno, parece que fue muy clara la presentación. No tenemos ninguna pregunta más. Si alguno quiere dejar o luego le surge alguna duda, debajo en la presentación, Glenda, está el mail de aplicaciones, es aplicaciones@techinstrumental.com. De todos modos, a todos los que han participado les vamos a enviar un correo, también pueden hacer sus consultas por ese medio, o también en nuestra página web tenemos un chat habilitado. En el horario que estamos trabajando, siempre hay una persona detrás del chat que los puede orientar. Bueno, y si no, los teléfonos de la oficina. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Les agradecemos el tiempo que han permanecido en esta capacitación. Vamos a estar realizando otras capacitaciones, otros webinars con otras temáticas. Esto todo lo vamos informando por nuestras redes sociales y también tienen la info en nuestra página web, donde están los eventos que hacemos actualmente y los eventos futuros que tenemos programados.
Bueno, Glenn, te vuelvo a agradecer. Muchas gracias por tu presentación, súper clara. Y bueno, que tengan buen día todos. Muchas gracias. Bueno, chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Luego.